Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo caso clínico de aspergille. El doctor Carlos Bueno nos va a presentar un caso clínico y agradecer la presencia del doctor Cauti, Daniel Cauti y del doctor Pedro Bazán. El doctor Cari más adelante va a hacer las presentaciones. Igualmente al doctor Cari agradecerle por moderar esta nueva reunión. Buenas noches a todos. Eh, esta noche tenemos una nueva edición, digamos, de la presentación de casos clínicos que regularmente ASPECIBE ha estado presentando en gran parte de este año. Estamos gustosos de poder presentar en esta oportunidad. Y bueno, primero quiero agradecer de todas maneras la deferencia que han tenido con mi persona para hacer la moderación de esta presentación. Tengo el honor de presentar al doctor Carlos Bueno. Él es cirujano de columna, actualmente es director de INCOL y presidente del capítulo AC de columna de la Sociedad Peruana de Traumatología. Doctor Carlos Bueno, bienvenido. Y le doy el pase para que usted mismo haga la presentación de nuestros dignos panelistas el día de hoy que tenemos presente. Por favor, doctor Bueno. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer la invitación que ha tenido para con nosotros. Gracias al doctor Basurco, al doctor Cari, que va a estar el día de hoy con nosotros moderando, y también a Laos, quien está muy pendiente también del desarrollo de estas actividades. Les presento al doctor Bazán. El doctor es ortopedista, traumatólogo, cirujano de columna. Trabaja en el hospital italiano y en el hospital de La Plata. Es un ortopedista que dentro del mundo ortopédico y de neurocirugía es bastante conocido, tiene muchas publicaciones y a quien agradezco la invitación que le hice para participar como panelista el día de hoy. Asimismo, tenemos también la presencia del doctor Cauti, que también tomó bien aceptar mi invitación. Él es traumatólogo, trabaja en el Hospital Rebagliati y trabaja en la Clínica Internacional. Así que gracias a ambos por participar de este evento y también a todos los asistentes que nos han visto. El día de hoy les traigo un caso clínico, que es de una fractura toracolumbar. Se trata de una paciente mujer, es de ingeniería civil, una caída de aproximadamente 1 metro de altura. Ella estaba sobre un techo liviano y sufre una caída. Esto ocurrió el 1 de octubre del 2017. La paciente, esto sucedió en Trujillo. La paciente vive más o menos a unos 45 minutos del centro de la ciudad. Ella fue auxiliada por bomberos quienes llegaron 1 hora después del accidente y la conducen a una clínica privada. Dentro del reporte de los bomberos indican que la paciente se encontraba en el cúbito dorsal obligado, refería no sentir miembros inferiores y tampoco poder moverlos. Asimismo, dolor a nivel de la región dorso-lumbar intenso. Es evaluada al llegar a esta clínica, la que vamos a denominar Clínica 1, es evaluada 2 horas después del accidente. Le indican una tomografía de columna dorso-lumbar sin contraste, en las cuales llegamos a evidenciar estas imágenes. No comento aún la parte lógica porque parte del mensaje tiene que ver mucho con el tiempo y eso. Entonces, pues estoy dejando esta evaluación para después de las imágenes, que es el momento en el que la veo. Entonces, estas imágenes se obtuvieron dentro de las 2 primeras horas, ¿no? Esta es una imagen de reconstrucción. Vemos las imágenes sagitales. Bien. Vemos una imagen coronal, tanto en la reconstrucción. Bien.
Vemos las imágenes axiales. Entonces, vemos acá un conjunto de las tres imágenes, las tomas más importantes de la coronal y la axial y las imágenes sagittales. Sí, invitamos justamente está bien, al auditorio para que haga su marcación de la encuesta, por decirlo así. Tiene un tiempo de 1 minuto, por favor, a todos para que puedan marcar. Una de las preguntas es cómo se clasificaría esta fractura, ¿no? La alternativa C, creo que no hay que tomarlo en cuenta. Básicamente si es diferenciada entre A3 y A4, ¿no? Correcto. La segunda es si consideran todos o si consideramos necesariamente el uso de resonancia magnética. Y la tercera, o si es o no necesario un tratamiento quirúrgico. Y si así fuera, le hacemos una descompresión directa, indirecta, ambas. La quinta, qué tipo de abordaje. Y la sexta, el abordaje combinado, ¿no? En un mismo tiempo, en dos. Bien. Tenemos, Christopher, el resultado de los... Aquí, Carlos, ¿tú las dos primeras preguntas o todas? En realidad, como no tenemos ningún otro examen auxiliar más, no contamos con una resonancia, pues podrían avanzar y responder todas las preguntas. Ya. Bueno, tenemos un porcentaje mayor que es A4, un pequeño porcentaje todavía que nos dice que es A3. ¿Algún comentario, por favor, doctor Bazán o doctor Cauti? Doctor Bazán, por favor. Por favor, indíquenme si desean las imágenes, doctor Bazán, Sí, les coloco. sería importante, Carlos, tener las imágenes. Ahí en los cortes sagitales, medios sagitales, se ve que no solo el muro posterior está afectado, sino que los dos platillos. Eso está a favor del 24% que contestó que es una fractura A4. Entonces, vamos. Sí, doctor Carlos. Perfecto, esa fue la primera pregunta. En relación a la segunda, ¿tenemos el resultado de la segunda pregunta? Sí, por favor, Christopher. El 21%, el 21% dijo que no requiere resonancia, el 14% que sí, y la gran mayoría, el 66%, dijo que no respondió, perdón. Ya. ¿Podríamos hacer un nuevo sondeo de esa pregunta o se lanzan las 6 de nuevo? Y yo creo que ahí con ese resultado hay algunos que dicen que, bueno, me parece que un tercio, ¿no? De que no requiere resonancia y, mejor dicho, un tercio que requiere resonancia y otros 2 tercios, digamos, que de los que han respondido, ¿no? Que sí. Excelente. Doctor Bazán, ¿desea responder esto ahora o con su ponencia? No, está bien. La resonancia, si nos basamos pura y exclusivamente en la clasificación AO, la clasificación AO es tomográfica. Y el grupo AO dijo que el único estudio a tener en cuenta es la tomografía, salvo que haya signos indirectos que obliga a colocar un modificador 1, que es la duda del compromiso ligamentario posterior. En este caso, no tenemos un aumento del espacio interespinoso,
entre las vértebras en cuestión. Así que uno podría suponer que el complejo ligamentario posterior está indemne, pero siempre algo que le digo a mis residentes y a mis fellows es que evalúen el fragmento. Lástima que no tengo yo para marcar, no van a ver mi marcador, pero si vemos en la imagen del medio, en la fila medial, la segunda o la tercera columna, hay que prestarle atención al fragmento superior, el que está más hacia el canal, para que se ubiquen, pues no puedo marcar yo. Lo estoy marcando, doctor. Ese. ¿Lo puede visualizar? No visualizo por eso, en la fila 2, columna C, o si tuviésemos una planilla de cálculo. Si Doctor, bueno, ¿puede volver a cargar su presentación para que puedan visualizar la dinámica de su diapositiva? Bueno. Dejo de compartir. Ahí pueden ver. Miren, yo voy explicando. Si nos fijamos en ese fragmento tiene una cortical, que es el platillo de la vértebra, y el muro posterior, que es menos intenso. Hay que prestar atención a ese fragmento. Si lo más intenso, que es la cortical del platillo, está invertido, está hacia inferior, quiere decir que ese fragmento rotó, y quiere decir que la energía del trauma fue tanto que no solo hizo la fractura ósea, sino que lesionó hasta el ligamento vertebral común posterior. ¿Sí? Eso es un signo indirecto. Si nos fijamos en este fragmento tiene una inclinación que no supera los 40 grados. Eso me hace suponer que no hay una lesión ligamentaria. Por eso estoy a favor del 21% que no requiere la resonancia. Una pequeña... en forma teórica. Sí, perdón. Disculpa, Pedro. Bueno, primero para agradecer, estoy muy honrado por la invitación de ASPECIBE. Creo que no hay duda, ¿no?, de que esta es una fractura tipo A4, porque hay compromiso de los dos platillos y de la pared posterior. Y teniendo en cuenta esto, de que es un A4, que es la mayoría de las controversias en el manejo, son la mayoría de los casos que se van a discutir. No hay discusión prácticamente, de hecho no lo hay en la fractura tipo C, en la mayoría de las tipo B, y en estas A4, de hecho que sí. Entonces se pronostica, por decir así, que va a haber una disparidad de tipos de bordaje, momentos, implantes, longitudes, etcétera. Eso en cuanto a lo primero. Lo segundo es, ciertamente en los protocolos modernos, muchas veces los pacientes traumatizados con lesión de columna de frente van a tomografía, ya por protocolo. Pero quería acotar acá que a veces se extrañan las radiografías simples, porque es la única manera de evaluar bien el grado de cifosis, ¿no? Porque el paciente, sobre todo si llega caminando o está sentado, porque la evaluación del trastorno del balance sagital en el tomógrafo en realidad no es el grado de cifosis real. Simplemente eso. Correcto, pero acá también hay que acotar de que, sin embargo, para las medidas que se toman tanto de cifosis local como cifosis regional, se toma se toma como marcador a la tomografía, ¿cierto, doctor Bazán? Sí, es cierto, pero lo que dice Daniel no está errado. Exacto, así es. Por eso, a ver, si uno tiene un valor de cifosis en la tomografía que nos hace pensar en un tratamiento quirúrgico, no cabe duda, hay que operar. Muchas veces la posición en decúbito del paciente en el tomógrafo hace que se reduzca la cifosis, que se reduzca algunos deslizamientos. Ahora bien, por eso, si vamos a tratar en forma no quirúrgica, rápidamente tenemos que hacer una radiografía con el paciente de pie.
y hasta ese momento no terminamos de corroborar que el paciente no necesita el tratamiento quirúrgico. Porque a veces en la tomografía, la verdad es cierto lo que Daniel dice, son las cosas que estamos sufriendo siempre que uno usa un algoritmo de estudio, podemos dejar muchas cosas afuera. Y con la radiografía del paciente de pie, si el paciente no tiene un déficit, es importante para ver la cifosis. Pero bueno, por eso, si vamos a tratar en forma quirúrgica, tanto no importa, pero si vamos a tratar en forma no quirúrgica, una vez colocado el corset, antes de la semana, una radiografía de pie. Si hay una diferencia muy grande entre la tomografía y esa radiografía, sabemos que va a fracasar. Y ahí estamos a tiempo de cambiar, de hacer un giro de timón para el tratamiento quirúrgico. Correcto. Es muy importante lo que dice Daniel. ¿Ahora sí? Bien. Sí, ahora sí. Ok. Lo que yo estaba tratando de llamar la atención, fila 2, celda C, columna C, se ve que el platillo superior está muy poco inclinado hacia el cuerpo. No está roto el complejo ligamentario. Obviamente, también sufrimos que en los centros que yo estoy, el Hospital San Martín es un hospital universitario, es centro de referencia AO, principalmente en trauma. Tengo residentes de traumatología, hay rotantes de neurocirugía y de traumatología que cuando nos llaman, ya nos llaman con la tomografía y la resonancia, ¿sí? Entonces muchas veces se pierde este análisis que nos propone AO. En el italiano pasa lo mismo. Tengo tomógrafo de última generación, tengo resonador y el residente ya pide todo. Pero si uno se basa en lo que dice AO y por la justificación de lo que dice AO, después podemos discutir los falsos negativos de la tomografía. Pero la clasificación es tomográfica. Correcto. Acá debemos de tomar en cuenta, bueno, me adelanto ya para no permanecer muy callado. Tenemos acá un paciente con una compresión neurológica en donde el tiempo es vital. Una paciente muy ansiosa, muy quejumbrosa. Y bueno, pues el momento en el que fue vista, porque es algo que yo quería comentar, en el lugar en que fue, le indicaron que esté hospitalizada, le indicaron uso de corticoides, inmovilización, hasta contar con un sistema de fijación transmuscular adecuado, que le pidieron chance, en los cuales no estaban en trujillo y tenían que ser pedidos para poder proceder con la cirugía. O sea, estábamos hablando de que se iba a dilatar demasiado el tiempo. Los familiares llegaron con estas imágenes que ustedes han visto, llegaron al lugar donde laboro y tras apreciar la tomografía se propuso la cirugía, pero solamente con la segunda opinión que buscaban los familiares. 2 horas después, casi a las 8 horas, es que la paciente ingresa, y es donde realmente puedo evaluarla, y encuentro un nivel sensitivo de 12, encuentro un Asia B. Entonces, con 8 horas, solicitarle una resonancia cuando particularmente me impresionaba por los motivos que ya explicó el doctor Bazán, el tema de ser la parte posterior indemne tanto del ligamento vertebral común posterior como la banda. Entonces es que se planteó el tratamiento quirúrgico. Como resumen, no avanzo más con la resolución del caso. Como resumen, tenemos una paciente mujer de 24 años con morbilidades, con una caída altura y con un tiempo de enfermedad de 8 horas de evolución, con una fractura dorsal y con una compresión medular con Asia B. Bien. Entonces, doctor Bazán, doy paso a su charla. Bueno, Carlos, un comentario que nos da un dato imprescindible. La clasificación es tomográfica, pero si uno quiere hacer una resonancia,
Si la tiene en el mismo sector, está bien. Perfecto, claro. Pero si no lo tiene y tiene que trasladar al paciente, lo que prima es el cuadro neurológico. Y de última, si tuvo una lesión del complejo ligamentario y después discutiremos si vía anterior o vía posterior, pero si hacemos una vía posterior, ya estamos, si está roto el complejo ligamentario, lo estamos fijando cuando hacemos la fijación posterior. Correcto. O sea, no es que hago mal en no hacer la resonancia. Claro, sí. Bueno, mientras tanto, quisiera hacer un comentario también que viene al caso en este momento. Paciente joven con compromiso neurológico parcial, tengo entendido que tiene ACAB, ¿no? Debe tener por lo menos función esfinteriana. ¿Es el paciente ideal para protocolo de corticoides, NACIS-2 por lo menos? Sabemos que es muy controvertido, sabemos que en los últimos años ha perdido bastante fuerza, los protocolos internacionales no lo apoyan, lo deja a la decisión del cirujano. ¿Alguien aplicaría el protocolo de corticoides en este caso en particular? ¿Usted, doctor Pedro? En mi país lo están manejando los terapistas y los emergentólogos, que vienen un poco más atrasados en cuanto a los protocolos y ellos todavía están con que no se usan. Pero en la última guía de AO Spine dice que no hay una determinación importante, pero que debe quedar a cargo del cirujano, obviamente, en los casos parciales severos y moderados, o sea, hacia B y C, y antes de las 8 horas de ocurrido el trauma. Entonces, quizás si en la actualidad tiene alguna forma de utilización, este puede ser un caso. Si se usa metipresonona, ¿verdad? Ningún otro corticoide. Así. Creo que en los nazis, el 1 y el 2 principalmente, el conflicto de interés que tiene es lo que peor le hizo al trabajo. Le hizo peor el conflicto de interés, que el autor principal era empleado directo del único laboratorio que fabrica la metipresonona. Sí. Peor eso que las complicaciones del corticoide. Exacto. Está bien, estábamos hablando de la década del 90, principios de los 2000, que no le prestábamos tanta atención cuando leíamos un trabajo. Hoy creo que es una de las primeras cosas que vamos a fijarnos, el conflicto de interés. Y es más, muchos congresos y la gran mayoría de las revistas nos piden que digamos nuestro conflicto de interés. Pero creo que lo peor que le hizo a los estudios nazis fue eso. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, a los organizadores de esta actividad virtual y en especial a Carlos por la invitación. Es un honor para mí compartir este momento con todos ustedes. Y el tema de fractura toracolumbar es un tema importante. Para los que hacemos columna, dentro del trauma, el sector toracolumbar es donde T10, L2, de donde están el mayor porcentaje de las lesiones traumáticas. Es muy importante para el traumatólogo general, para el neurocirujano general, es muy importante tenerlo en cuenta. Y aparte, porque es un sector que está muy ungido en las controversias. Y sobre el tema de controversias, existen controversias en cuanto a cómo debemos estudiar estos pacientes. En la toma de decisión terapéutica, que fue lo que Carlos me pidió que oriente hoy un poco nuestra charla, y no tengan duda o temor de frenarme y volvemos a discutir o hacerme preguntas que quieran. No esperemos al final, hagamos un poco más interactivo. Y cuando tomamos la decisión debemos saber muy bien cómo
y durante cuánto tiempo debemos tratar en forma no quirúrgica a nuestros pacientes y cuándo y cómo debemos tratar en forma quirúrgica a los mismos. Existe controversia también en aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad, en pacientes con el cuadro de politraumatismo y en la fractura sin déficit. De todas estas controversias, en mi charla de hoy voy a tratar de tocar estos puntos. El resto, voy a hacer unos comentarios y no me queda la menor duda que vamos a seguir discutiendo en los puntos que no toco hoy como disertación. Si vamos a cuándo tenemos que operar o no a nuestros pacientes, esta revisión de la librería Cochrane dice que en los pacientes sin déficit el tratamiento realmente es controversial. Y si optamos estos pacientes por un tratamiento quirúrgico, tenemos que saber que hay mayor complicaciones y costos. Quizás este déficit que tiene nuestro paciente, que nos presenta Carlos, obviamente nos hace optar por un tratamiento quirúrgico. No existe evidencia cuál es el mejor tratamiento conservador y cuánto es el tiempo por el cual debemos tratar a nuestros pacientes en forma conservadora. Y el grupo alemán de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, para el tratamiento ortopédico nos aconseja el reposo y calmantes. Y el corset, algo muy popular en nuestro medio, lo dejan para casos muy especiales. Y nos indican cirugía en aquellos pacientes con alguna lesión que esté con una exposición hacia exterior, en el déficit neurológico, en las lesiones con traslación, en aquellos pacientes con politraumatismo para llevar a cabo la filosofía del control del daño, y obviamente debe hacer un hincapié especial en comorbilidades como la espondilitis anquilosante. Ya hace más de 7 años que la clasificación AO fue publicada y en una serie, en el 2013 nos invadieron de distintas publicaciones de la clasificación hasta llegar a darle puntos a cada uno de los parámetros. Lamentablemente todavía no hay consenso a partir de cuándo debemos operar y cómo debemos operar a nuestros pacientes y hasta qué puntaje y cómo debemos tratar de forma no quirúrgica a nuestros pacientes. En mi charla de la clasificación van a ver una estrella y un número que es el puntaje que le otorga AO. Para los que no están familiarizados todavía con esta clasificación, cada vez que nos enfrentamos a una imagen de un paciente que tuvo un trauma toracolumbar, la primera pregunta que debemos realizar es si existe o no existe desplazamiento, para ver si no es una lesión de tipo C. La segunda pregunta es, ¿qué sucede con la banda de tensión anterior? Y si está afectada, es una lesión de hiperextensión, tipo B3. Luego, ¿qué pasa con la banda de tensión posterior? Y si esta lesión es ligamentaria o osteoligamentaria, es una B2. Es muy importante, primero, tratar de definir estos 3 patrones, porque hasta aquí la lesión está comprometiendo un segmento móvil, está comprometiendo la relación entre 2 vértebras. Y su tratamiento no se discute, el tratamiento siempre es quirúrgico. Si seguimos con las preguntas y vemos qué pasa con la banda de tensión posterior y desde el punto de vista óseo, podemos clasificar una B1 y desde aquí en adelante sabemos que la lesión está en una vértebra y el tratamiento es el controvertido, cuando afecta a una sola vértebra. Pasamos al cuerpo y en el cuerpo debemos preguntar qué pasa con el muro posterior. Si está afectado, ¿cuántos platillos están afectados para tratar de hacer el diagnóstico de un estallido completo a 4 o incompleto a 3? Si la pared posterior está indemne, también volvemos a preguntar si están afectados 2 platillos en A2 o un solo platillo. Si no tenemos lesión, vamos a ver el arco posterior. Y si existen, son lesiones no estructurales. Y ahora la clasifica como A0. Si todas nuestras preguntas son negativas, podemos decir sin temor a equivocarnos que ese paciente no tiene ninguna lesión traumática a nivel de su columna toracolumbar. Esta clasificación, que ya fue evaluada
tiene alta reproductividad. Es una lesión de las que hemos tenido las más confiables de todas. ¿Por qué? Porque tiene mejor conocimiento de la cinemática que ocasionó el trauma, porque se basa en mejores técnicas diagnósticas. Recordemos que la lesión de Mager era radiográfica, había muchos falsos negativos. Esta es tomográfica y tomográfica con reconstrucciones en el plano coronal y sagital. Es menos factible serias lesiones que pasen desapercibidas, aunque la resonancia nos puede mostrar edema del hueso, lesiones del platillo o lesiones discales, además de lo que siempre queremos ir a ver, que son las lesiones ligamentarias. También está basada con mejores técnicas quirúrgicas, pero tienen una debilidad todavía, que son las fracturas A3 y A4, los estallidos, como recién decía Daniel, y los pacientes ancianos, donde no hay consenso en el diagnóstico y tratamiento. Ahora bien, desde hace un tiempo estoy proponiendo que no dejemos la clasificación AO de columna toracolumbar, pero para disminuir las debilidades que tiene, asociemos con los modificadores que nos están proponiendo la Asociación de Ortopedia y Traumatología Alemana, y la usamos juntos. Hagamos una fusión de estas dos clasificaciones. Entonces, vamos a ver que el grupo alemán nos da 4 modificadores. El primer modificador nos va a buscar un desorden de la alineación. En el plano coronal va a buscar si tenemos una escoliosis mayor o menor de 10 grados. Recordemos el caso de Carlos. Tiene una compresión asimétrica del cuerpo con una pequeña escoliosis. En el plano sagital nos va a ver si tenemos una cifosis mayor o menor de 15 grados. El segundo modificador nos habla de compromiso del cuerpo. Y aquí, si está comprometido 1/3, 2/3 o más de 2/3. Nos asemeja mucho, aparte de la clasificación de Gaines y McCormack. El tercer modificador, la ocupación del canal. Si no está ocupado, si está ocupado hasta el 50% o más del 50%. Y el cuarto modificador es la lesión del disco. Y ahí sí, para diagnosticarla y poder evaluarla, necesitamos la resonancia. Entonces, en la parte que les voy a mostrar la morfología y los distintos parámetros de la clasificación AO, van a ver primero esta imagen de rombo, que es una toma de decisión, y después este óvalo, que es el resultado de esa toma de decisión. Si estamos ante una fractura no estructural, veamos que AO la puntúa con 0 puntos. Acá no se discute el tratamiento no quirúrgico, y lo más agresivo que vamos a hacer es dar analgésico. Son fracturas no estructurales, afectan la transversa o la espinosa. En las fracturas donde está involucrado un solo platillo y el muro posterior está indemne, se puntúa con 1 punto. El tratamiento no quirúrgico tiene más peso, pero si evaluamos el primer modificador alemán y evaluamos la cifosis mayor o menor de 15 y la escoliosis mayor o menor de 10 grados, ahí vamos a tomar la decisión si no operar, si son menores, o la necesidad de una cirugía por vía posterior de 1 o más niveles, o una cifoplastía. Cuando están afectados los dos platillos y el muro posterior está indemne, se lo puntúa con 2 puntos, ahí el tratamiento quirúrgico lo tenemos que poner en duda evaluando los modificadores 2, que era el compromiso del cuerpo, y 4, el compromiso del disco. Y si estos son negativos, vamos a optar por un tratamiento no quirúrgico, pero si son positivos, vamos a decidir entre una vía posterior, una vía anterior o una vía combinada. Si vamos al estallido, el estallido incompleto se puntúa con 3 puntos. Aquí ponemos en duda si no necesitamos un tratamiento quirúrgico desde el punto de vista morfológico, evaluando los 4 modificadores alemanes. Y así vamos a decidir si no operar, hacer una vía posterior de 1 o 2 niveles, una aumentación con cemento, una vertebroplastia, una cifoplastía, una vía anterior, una vía combinada. En el estallido completo vamos a observen que puntúan 5 puntos. Ahora veníamos en forma correlativa según el nombre de AO. En el 4 saltamos 1 punto. Vamos 5 puntos. El tratamiento quirúrgico, evaluando los 4 modificadores lumbares, alemanes, empieza a tener
más peso y optaremos por un tratamiento no quirúrgico, una vía posterior de 2 niveles, una vía anterior o una vía combinada. Tanto en el estallido incompleto, hoy estamos discutiendo 8 meses antes del daño, retiramos el implante. Una vez que la fractura se consolidó, y es algo a tener en cuenta. Si ya vamos a una disrupción ósea de la banda de tensión posterior, se puntúa igual que el estallido completo con 5 puntos. Y vamos a decidir el tratamiento quirúrgico o no, de acuerdo a la cifosis que tengamos. En la disrupción de la banda de tensión posterior desde el punto de vista ligamentario, aquí ya no se discute el tratamiento quirúrgico, estará afectado un segmento móvil, la relación entre dos vértebras, se puntúa con 6 puntos y con el análisis de los 4 modificadores alemanes vamos a decidir si hacemos una vía posterior de 2 niveles y si debemos o no asociarla en la vía anterior. Con la disrupción de la banda de tensión anterior, 7 puntos, analizando los 4 modificadores, vamos a ver si hacemos una vía posterior corta o una vía anterior. Y ya en aquellos casos con traslación, 8 puntos, no se discute el tratamiento quirúrgico y con los 4 modificadores alemanes, vamos a decidir si hacemos una vía posterior de 2 o más niveles. Si asociamos un dispositivo transversal, un DTT, o un sistema de multibarras, por lo menos 3 barras, y si tenemos la necesidad o no de asociar una vía anterior. Si vamos a los modificadores, a los parámetros neurológicos, estos no me indican directamente el tratamiento, pero sí me inclinan la balanza de lo que había decidido la parte morfológica. Si tenemos un paciente intacto, 0 puntos, y un déficit transitorio, 1 punto, y aquí no tengo peso como para no romper el tratamiento no quirúrgico si la morfología me dijo lo mismo. Pero bien, si tenemos un síntoma radicular, 2 puntos, una lesión incompleta, 4 puntos, o una lesión completa, otros 4 puntos, ahí sí creo que tienen más peso el tratamiento quirúrgico. En aquellos pacientes que no podemos clasificar por el deterioro hemodinámico o por los trastornos de conciencia, se dan 3 puntos y aquí es lo que nos basamos para hacer un tratamiento de control del daño, como voy a entrar más adelante. Los modificadores clínicos no me afectan la toma de decisión. El modificador 1 me obliga a hacer una resonancia y si constato una lesión ligamentaria, seguramente ya me cambia la clasificación, entonces voy a hacer, vendría a ser una B2, así que ya es quirúrgico. Pero si no constato la lesión ligamentaria, sigo con la decisión morfológica. Y en cuanto a las comorbilidades, no aumenta puntos, pero sí me pueden llegar a cambiar parte de la técnica. Si la comorbilidad es una osteoporosis, seguramente voy a hacer una aumentación. Si es una política anquilosante, seguramente voy a hacer una instrumentación más larga. Cosas que están en discusión actual, que no son nuevas, que es la aumentación de las fracturas no osteoporóticas, de las fracturas traumáticas. Observen que, si bien estamos discutiendo mucho en estos momentos, ya empezó la discusión hace 15 años, en donde se empezó a utilizar, y hay estudios que analizaron el polimetilmetacrilato versus el cemento calcio bifosfato, siendo mejor este último. Ya han demostrado que la cifoplastía tiene buenos resultados iniciales, pero no debemos olvidarnos que se reabsorbe hasta un 17% en el primer año. Entonces ese buen resultado inicial puede verse afectado y podemos perder la reducción que tuvimos al principio. Una forma de evitar esta complicación, este evento adverso de la cifoplastía en fracturas traumáticas, es asociarle con un tornillo percutáneo, en donde reduce esa posibilidad de corrección. Y ya estamos empezando a hablar de fijación percutánea en las fracturas traumáticas, en donde los resultados asociados no con cifoplastía son comparables con tratamiento no quirúrgico desde el punto de vista funcional y clínico, con menos complicaciones y menos morbilidad, pero
con mayor costo, obviamente. Si discutimos una vía convencional abierta o una vía percutánea, y en el trauma como en la metástasis, creo que la cirugía mínimo invasiva ha ganado un terreno muy importante, y es una práctica que cada vez está evolucionando más. Y si vamos a esta revisión del grupo EFOR, en los pacientes neurológicamente intactos, ellos soportan una fijación percutánea hasta una B1, desde la 1 a la B1, aunque cada vez hay más autores que están prolongando esta indicación hasta la B2. El problema se lleva a cabo cuando hay más de una vértebra comprometida, y acá la resonancia quizás tiene un papel fundamental porque nos muestra fracturas vertebrales asociadas que, si son continuas, nos obligan quizás a ampliar nuestra fijación, pero si son no continuas y vamos a tratarlo en forma quirúrgica y aumentamos los resultados, aumentamos los riesgos de infecciones y empeoramos los resultados postoperatorios. Por eso los autores, y hay muchos autores que en la asociación de fracturas no continuas, fracturas vertebrales no continuas, lo que trata de hacer de sugerir minimizar los niveles de fijación quirúrgica y optar por un tratamiento no quirúrgico de las fracturas que pueden ser tratadas de esa forma. Si vamos a comparar anterior versus posterior, sabemos que la vía anterior es la que nos da mejor descompresión directa del contenido raquídeo, pero que si la hacemos en forma aguda quizás tengamos más mortalidad. Pero trabajos más recientes, comparando esta revisión sistemática, comparando los dos tratamientos, la verdad dicen que no hay diferencias en los resultados tanto desde el punto de vista clínico como radiográfico ni funcional entre la vía anterior y la vía posterior. Con respecto al momento de la cirugía, y en animales es muy claro, antes de las 3 horas se dan buenos resultados según varios ya trabajos con animales ya clásicos. Pero los seres humanos, con esto de la lesión inicial, la lesión secundaria y la falta de evidencia 1 o 2, no tenemos el momento indicado, y quizás en la actualidad se habla que lo más importante es la liberación precoz y la estabilización precoz, pero todavía los trabajos no tienen consenso de cuándo es temprano. Con respecto al momento, no hay duda que el paciente con politraumatismo, el control del daño es efectivo, y me tomo unos minutos para hacer hincapié en esto, que ya llevamos 11 años en el tema, en donde el grupo ATLS, con 2 trabajos iniciales que sugiero que lo lean, nos habla del tratamiento quirúrgico de las fracturas vertebrales en pacientes politraumatizados. Los autores comparan 3 opciones de tratamiento distintos. Uno, hacer un tratamiento definitivo luego de las 32 horas. El segundo tratamiento, hacer un tratamiento definitivo antes de las primeras 24 horas. Y el tercero es hacer lo que ellos llaman control del daño. El primer tratamiento, hacer el tardío, y tiene la ventaja que podemos programar el mejor cirujano, el mejor quirófano, el mejor implante. La desventaja que aumentamos la carga antigénica del politrauma, obligamos a que el paciente permanezca más en cama, que no se pueda movilizar, y al no movilizarlo, que aparezcan complicaciones asociadas con los decúbitos, las escaras, tromboembolismos pulmonares, otras complicaciones respiratorias. Hacer un tratamiento definitivo inicial en el primer día de ocurrido el trauma tiene la ventaja que rápidamente estabilizamos la lesión ósea, que disminuimos la carga antigénica, que rápidamente podemos movilizar a nuestro paciente, que ya controlamos el compromiso neurológico, pero a los factores inflamatorios del politraumatismo le asociamos los factores inflamatorios de la cirugía. Puede haber mayor pérdida sanguínea, puede ser que el paciente tenga una resucitación dificultosa, y pueden aparecer la hipotermia, la acidosis metabólica y la coagulopatía, que todos sabemos que es la llamada tríada mortal, que puede ocasionar una falla multiorgánica que lleve a la muerte a nuestro paciente. Y que además se asocia con una alta tasa de sepsis, que también puede llegar a la muerte a nuestro paciente.
Entonces la tercera opción es la de control del daño, que es tratar de llevar lo que se hace en huesos largos o en la pelvis del paciente politraumatizado, que ingresa y se estabiliza con un tutor. Se hace el tratamiento definitivo. Se percutánea, entonces la pérdida sanguínea es menor, rápidamente se estabiliza la lesión, y en esa carga higiénica la podemos comenzar a mover. Hay un bajo deterioro neurológico, pero la desventaja que puede requerir una segunda cirugía. Si no lo hacemos, el material puede fracasar. Y debemos recordar que las reducciones, las liberaciones indirectas, como con técnica de ligamentotaxis, o las descompresiones percutáneas, pueden ser incompletas. Entonces tenemos que hablar muy bien con nuestros pacientes. Lo importante, lo más importante de los trabajos clásicos del grupo ATLS es que nos dicen cuándo no debemos operar a un paciente con politrauma. No debemos operar a un paciente que tenga un shock, porque el paciente tiene la tríada mortal, acidosis, hipotermia, coagulopatía. No debemos operar a un paciente que tenga un exceso de base menor de 10.000 equivalentes litros, porque tiene una mortalidad del 40 al 70%. Y tampoco debemos operar a un paciente con un lactato superior a 2 milimoles litro en 48 horas, porque se asocia con una mortalidad más del 85%. La cirugía minoinvasiva en todas las fracturas, pero principalmente en el politrauma, nos da un efectivo manejo de la lesión, reduce la morbilidad y está indicado en el control del daño. Ahora bien, dentro de todas las alternativas terapéuticas que tenemos en las fracturas estallido, hay una que es la ligamentotaxis, y Carlos me pidió que trate de orientarnos hacia este tema. Y la verdad que no conocemos bien el tema, que tampoco es nuevo, y hay algunos errores cuando hablamos que puede ser peligroso para nuestro paciente y para el amigo que está comenzando. Ligamentotaxis se puede definir como las maniobras indirectas por medio de la cual se realiza la reducción de un fragmento de una fractura en cualquier parte del esqueleto. En la columna necesitamos que los ligamentos vertebral común anterior y vertebral común posterior estén sanos y que sea una fractura aguda. Entonces no podemos hablar de ligamentotaxis con signos indirectos de lesión ligamentaria o una fractura que ya sobrepasó los 4 a los 6 días. Debemos basarnos en un diagnóstico correcto con radiografías, resonancia y tomografía que nos defina una fractura estallido, que nos descarte compromisos ligamentarios o traslaciones. El cuadro neurológico nos hace variar en cuanto a la forma que hacemos la ligamentotaxis. Obviamente que el médico tratante debe estar preparado a las maniobras quirúrgicas y no quirúrgicas para realizar esta reducción y, como decía, tenemos que hablar muy bien con nuestros pacientes que la descompresión indirecta del ligamentotaxis puede ser insuficiente y puede requerir otra cirugía. Cuando hablamos de ligamentotaxis, hay distintas formas. Una forma es la no quirúrgica. Cuando hacíamos un corset de hiperextensión con técnica de Wesson-Jones, que poníamos a nuestro paciente con apoyo en las rodillas y en los hombros, en los codos, perdón, y con el abdomen libre, estábamos haciendo ligamentotaxis. Cuando colocamos correctamente el paciente en posición, en la mesa quirúrgica, con buen soporte de la pelvis y del esternón, con el abdomen libre, por la postura, por el efecto de la gravedad, estamos haciendo ligamentotaxis. Ahora, si vamos a la forma quirúrgica, la forma correcta y definida de hacer ligamentotaxis es utilizando un sistema con chance. No es que con tornillos no podamos hacer ligamentotaxis. En realidad lo que hace la ligamentotaxis es la posición, no el tornillo pedicular, que tiene menos resistencia. Un error frecuente que creo que es por un error de análisis de la técnica que no es nueva. Observen que Mager en el 77 y Dick con su dispositivo para el ligamentotaxis en el 87 ya son técnicas clásicas. Más tarde el grupo AO con el USS Jans
y ahora percutáneo nos muestran cómo realizarla. Pero si vamos a la técnica original de Dick, muchas veces decimos que la diametrotaxis se hace por la distracción. Y observen que no es así. Observen que la diametrotaxis se hace por la compresión de los extremos de los shanks, que ocasiona una tensión del ligamento y distraen los fragmentos. Si uno hace distracción con los tornillos, desde la base de la cabeza de los tornillos, lo que podemos llegar a tener es una cifotización de la fractura. Por eso, la diametrotaxis es un mecanismo complejo, mejor utilizado con los clavos de Jansz, donde cerrando por atrás estamos abriendo delante y estamos haciendo una distracción de la fractura, no de las vértebras, no de la columna. Eso creo que es fundamental para entender cómo se lleva a cabo la técnica de diametrotaxis. Y para eso tenemos que tener algunas consideraciones. Y la consideración es que las maniobras con los Jansz se hacen en el muro posterior. Y si el muro posterior está roto, debemos utilizar estas uñas que bloquean para que los Jansz, al tratar de la decompresión, no se unan y eso no ocasione la cifotización de la fractura y que el fragmento se vaya más hacia el canal. Tenemos que bloquear esa posibilidad. Y luego la necesidad de saber si tenemos la necesidad de hacer un soporte anterior, con lo que sea. Clásicamente lo evaluamos según la clasificación de McCormack. Hoy usamos, como les mostré, los modificadores 2 y 3 del grupo alemán para obtener resultados quizás como esto con técnica solamente vía posterior. Como complicación puede haber una pobre liberación y falla del material, pobre liberación por reducción indirecta y la falla del material por falta de soporte anterior. Pero la diametrotaxis es una excelente alternativa para fracturas agudas, nos da en forma quirúrgica una fijación corta y estable. La cirugía minimamente invasiva puede realizarse sin ningún problema. Si el paciente tiene un cuadro necesitario, aparte de la diametrotaxis, debemos realizar técnicas quirúrgicas de liberación directa, no solo quedarnos con la liberación directa, y es fundamental para el control del daño politraumatismo. Para terminar, en la toma de decisión terapéutica del trauma toracolumbar no existe consenso, principalmente en las fracturas de estallido. Debemos hacer un exhaustivo análisis morfológico de la lesión y del déficit para hacer la mejor toma de decisión posible. La cirugía minimamente invasiva tiene un rol fundamental en el trauma para hacer tratamiento quirúrgico. Pero tenemos que tener presente que cada vez que hacemos una cirugía minimamente invasiva que dañe lo menos posible los elementos blandos de nuestro paciente, para hacer una cirugía menos agresiva, necesitamos mayor control radioscópico. Y esa menor agresión al paciente lo absorbemos todo el personal de salud, que estamos absorbiendo la exposición de rayos en las cirugías de columna. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, doctor Bazán. La verdad que ha sido muy didáctico su presentación. Le agradecemos enormemente. A ver si tenemos algunas preguntas. Doctor Bazán, yo sí tengo una consulta. No sé si nos puede recalcar respecto a la rotación o no del fragmento que invade el canal para determinar la inemnidad o no del ligamento o como un factor de determinación en la ruptura del ligamento común vertebral posterior. A ver si puedo compartir. Vamos a cualquier imagen. Veamos aquí. Si yo tengo, lo que me tengo que fijar es ese fragmento.
Si yo, esa imagen más oscura, vamos a ver algo más fino. Esa imagen hipointensa que yo estoy marcando ahí, ¿la ven? Ese es el platillo vertebral superior, ¿sí? Sí, sí, la vemos. Si esa imagen, en vez de estar ahí, y acá podemos ver la resonancia que el complejo ligamentario está indemne. Si esa imagen más intensa, más hipointensa, la tengo acá, o la tengo aquí, con seguridad el complejo ligamentario está roto. La energía fue tal que hizo que se rompa, no solo que ocasione la fractura, sino que ocasione la lesión ligamentaria. ¿Mm? Si vemos esta imagen con el borde normal que tendría que tener, es mínima el descenso que ocasionó. No alcanzó a romper el complejo ligamentario posterior, que la resonancia ahí muestra que está indemne. Eso es la idea que quería llevarles con respecto a otra tomografía que se pueda ver. Observen, el platillo está ahí. Acá se ve muy chico. No lo Queda alcanzo, claro, doctor. no lo alcanzo a ver. A ver una B2. Bueno, acá tenemos este aumento del espacio. No invirtió tanto el platillo. Pero aquí este fragmento no está cóncavo como debería estar. Se invirtió también. Observemos que tenemos cortical acá. Son signos indirectos que el fragmento rotó demasiado. Si rotó es porque está roto el complejo ligamentario. No sé si pude aclarar un poco más. Sí, bastante bien, doctor. Son signos indirectos. Correcto, igual nos inducen a pensar de que sea así. Obviamente, si es que se puede tener la resonancia, ideal, pero si es que el tiempo no lo permite, pues tampoco retrasar el tratamiento de descompresión. Eso es fundamental. Si nosotros vamos a demorar un día en hacer una resonancia, 6 horas más de la que ya llevamos en hacer una resonancia, y la decisión es quirúrgica, insisto, no me cambia tanto tampoco. Doctor, en la actualidad, para aclarar sobre todo en este concepto que muchas veces todavía aún lo estamos viendo en algunos otros centros, el de hacer una laminectomía descompresiva en un paciente que tiene un traumatismo vértebromedular. No tienen para hacer la fijación, digamos, o para hacer la instrumentación, pero se hace con el afán de liberar la médula o las raíces, hacer una laminectomía. ¿Qué opina al respecto? La única indicación de hacer una liberación única es en un paciente que ingresa indemne y empieza a perder función motora. Se hace un deterioro progresivo neurológico, es el único momento que se puede aceptar en parte, pero debe ir seguido con una inmovilización externa para después hacer la fijación quirúrgica. O sea, saben que en nuestro continente es frecuente que hay una demora importante de la provisión de los implantes. Pero si el paciente ya está estable neurológicamente, estamos agregando una inestabilidad mecánica que puede empeorar el compromiso neurológico. Y la cifosis que nos va a dar residual después va a ser una cirugía mucho más compleja. Entonces, si el paciente tiene un cuadro neurológico que está estable, aunque sea deficitario, hay que tratar de operarlo en forma completa. Obviamente, si me tengo que tardar un mes y tengo que derivar al paciente.
pero no por una liberación a medianoche para quedarme tranquilo que liberé la médula, le voy a dejar una inestabilidad. Nosotros no lo hacemos. Y hemos peleado mucho al principio en nuestro hospital con nuestros amigos neurocirujanos que tenían muy esto de ir a liberar. Total, después los traumatólogos lo van a fijar. No, hay que hacer todo de una. Por suerte, ya hace varios años que tenemos en el hospital público un banco de implantes que, si tengo necesidad de operar al paciente rápidamente, es lo que demora en conseguir un quirófano y que estén estériles las cajas. Pero no lo hacemos, no estamos de acuerdo en liberar solamente. Doctor Bazán, no termine el fuego. Bueno, doctor Bazán, una consultita. Mire, usted habló del tema del ligamento taxis y habló sobre los chans, ¿no? Los monoaxiales. Claro, eso es lo ideal. Sin embargo, ¿hay algún otro tipo de tornillo que también me puede hacer ligamento taxis aparte del chans? Los monoaxiales, pero no hacer fijación corta, porque no lo soportan. Correcto. Tenemos que ser larga. Pero igual. ¿Los poliaxiales? Es que el poliaxial se vence la fuerza en la poliaxialidad. Y si vamos a pensar, los percutáneos son poliaxiales. Y así, sí, pero en realidad, en ese caso, lo que nos da la ligametotaxis es la posición del paciente en la cama quirúrgica. Correcto. Si yo tengo un buen soporte de la pelvis, un buen soporte de esternón y dejo el abdomen libre, que pasamos la mano por debajo del abdomen, esa hiperextensión de la columna me logra la ligametotaxis. Y, hay una pregunta similar en el chat que justo los saluda el doctor Antero Caballero, al doctor Pedro, y los felicita por su presentación. Y justo hace también esa pregunta, ¿no? Si se puede hacer ligametotaxis vertebral con tornillos pediculares, ¿de qué forma? Esa es la pregunta del doctor Antero Caballero. Bueno, insisto, si vamos filosóficamente a la ligametotaxis, con tornillo lo estamos haciendo por la posición en la cama. Si yo distraigo la cabeza de los tornillos, corro riesgo de sifotizar la vértebra. Y ahí voy a tener más problemas. Entonces la posición de la cama y darle una buena curva a la barra, eso me logra más la ligametotaxis que jugar con la cabeza de los tornillos. Con los tornillos, darle un buen vendeado a las barras. Ok. Doctor, quisiera avanzar con una parte de la ponencia porque hay algo de esto que se viene y algo de literatura para discutir. Adelante, doctor Carlos. Entonces, nos quedamos, visto que hay 2, 3 amigos que recién se han unido, entonces, en resumen, teníamos en el caso de una paciente mujer de 24 años sin comorbilidad, con un tiempo de evolución de 8 horas, con una compresión medular con ACAB. Esas son las imágenes. Bueno, ya fue clasificada, es una fractura A4. Había tomado en consideración también lo que mencionó el doctor Bazán, que indirectamente la distancia interespinosa pues no es significativa. Por lo tanto, se considera que la banda de tensión posterior está indemne, no hay retracción del fragmento y vemos que no hay una alineación en el eje coronal con un ángulo de Koch que fue medido que, si mal no recuerdo, es 17 grados, más adelante lo vamos a ver. Entonces, recordar acá algunos conceptos de lo que hablaba el doctor Pauti inicialmente, ¿no? Inicialmente se aplicaban para las radiografías algunos datos importantes, como la altura vertebral anterior, la altura vertebral posterior, la cifosis local y la cifosis regional. Esto fue aplicándose posteriormente para las tomografías, bien, en las que, bueno, se podían ver la evolución de hiposoperatoria. Particularmente, ya que estamos hablando de este caso, operé a un paciente, acá está la fecha del 10 de agosto del 2017,
quien tuvo una fractura en L2, tuvo sí una cifosis que estaba rondando los 15, 16 grados a ese nivel, así que hice una fijación corta con tornillo poliaxial, pero después de un año en el control, me envié esta radiografía, la cual no evolucionó, no progresó esta pérdida de corrección que había inicialmente, que probablemente fue por el tema de la cama, como bien lo menciona el doctor Bazán. Sin embargo, miren esta pérdida de la corrección. ¿Sí la pueden apreciar? Sí, sí. Bien, entonces esa fue la pérdida que tuvo al año. En este caso en particular, tenemos una paciente con una altura vertebral de 22 milímetros en la parte anterior, en la parte posterior de 25, con un ángulo cifótico local de 6 grados y un regional de 14. Entonces, dentro de esto, como bien lo mencionó el doctor Bazán, hay muchos estudios que hablan acerca de la reducción de las fracturas por estallido a través de la mínima invasión. Y este estudio, que es del 2019, pues justo compara las cirugías que fueron realizadas de manera mínimamente invasiva usando los tornillos monoaxiales percutáneos y también los tornillos poliaxiales de manera percutánea. Ellos tuvieron 21 pacientes y de esos 21 pacientes, pues 11 fueron intervenidos con tornillos monoaxiales y 10 con pacientes con tornillos poliaxiales. En los resultados se pudo ver, si vemos esta parte pintada sombreada con verde, que en los tornillos monoaxiales se obtuvo una corrección, más corrección en relación a los tornillos poliaxiales. Para la cifosis local, de 13 grados con el monoaxial a 8.2 grados con el poliaxial, y en la angulación cifótica regional 16.5 grados de corrección con el monoaxial respecto a 8.1 en el poliaxial, hablando específicamente de la cirugía mínimamente invasiva. En cirugías abiertas con fijaciones largas, las correcciones rondan el 10%. Sin embargo, en lo que sí se discrepo y en otros artículos también avalan lo que estoy mencionando, es que por vía percutánea, probablemente por ser percutánea, en la corrección de la altura vertebral en los tornillos monoaxiales fueron muy significativamente superior al del grupo poliaxial en los casos de cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, para tornillos poliaxiales, esta diferencia sí se sigue dando, pero no es tan contundente como lo es en la cirugía mínimamente invasiva. Ojo, de corta fijación, un segmento por encima y un segmento por debajo. Entonces, en este paciente en particular del que estábamos hablando, habíamos identificado para el planteamiento algunos problemas, ¿no? El problema es que tiene una compresión, un ACAB, necesitamos algún tipo de descompresión. Por el grado de compresión no le planteé directamente una compresión indirecta y menos percutánea, sino que se le planteó la descompresión indirecta más la descompresión directa. En primer lugar, se hizo la descompresión indirecta. ¿Por qué? Porque quería saber cuán suficiente es con el control fluoroscópico, la reducción que yo podía tener del área fracturada, para poder posteriormente definir si mi reducción directa iba a ser una laminectomía o iba a ser una laminotomía. Bastante diferencia cuando uno está tratando de un paciente joven, ingeniera, en la que probablemente pues este ACAB, pues si Dios quiere, evoluciona un ACAC o un ACAD, y tengo una paciente que tal vez empiece su actividad, entonces requiera el retiro del material.
y plantearle un retiro de material con una laminectomía en la que ya he generado inestabilidad, pues es un elemento que lo tomo en consideración. Por eso es que primero se planteó la descompresión indirecta a través del ligamento taxis, más la descompresión directa a plantear laminotomía como primera opción, y si en caso no se reducía la ligametotaxis adecuadamente, una laminectomía. Para el tema de la fijación, se utilizó la fijación transpedicular con mecanismo de puente. Vuelvo a repetir, se utilizaron tornillos poliaxiales y se trató de restablecer las medidas que habíamos mencionado anteriormente, que eran la altura del cuerpo vertebral anterior y posterior, y tomar en cuenta y en consideración acá que la cifosis local era 6 grados. Cuando tenemos una cifosis local baja, una cifosis baja, pues los tornillos poliaxiales toman cierto interés. Bien, cuando tenemos cifosis mayores a estas, los chans sí son definitivamente los indicados, porque nos van a permitir la corrección de la cifosis. Bien, entonces, bueno, ya, yendo a la resolución del caso, lo que se hizo fue eso. Se realizó una fijación transpedicular posterior con mecanismo en puente. Se realizaron maniobras de distracción y esta es la imagen pre, esta es la imagen post, en la que podemos apreciar que no ha habido una laminectomía. Vemos acá, vamos a ver luego en el corte axial un poco más de la lámina, pero acá vemos la laminectomía que se realizó a este nivel. Tenemos también las imágenes del corte axial en el preoperatorio y en el posoperatorio. Se pudo corregir el eje coronal, los 17 grados se llegaron a corregir. Algo de imagen de reconstrucción. Estas imágenes que están viendo ustedes son tomografías que se realizaron a la semana del posoperatorio. Esa es la reconstrucción del posoperatorio a la semana. Bien, luego esa paciente, recordemos que fue operada en el 2017, llega el 12 de diciembre del 2018 con una resonancia, ya con 1 año 2 meses de posoperatorio se le obtiene la resonancia, y esta es la resonancia resultado. Bien. Esa es la resonancia en el corte sagital. Y el día de ayer, no, disculpen, el día 8 antes de ayer, se le solicitó una tomografía control, que es esa. ¿Le están visualizando? Sí, perfecto. Donde podemos ver la consolidación de la fractura. Esa es la axial. No tengo el video del axial. Un segundo, no tengo el video del axial. Esta es una reconstrucción 3D. Ahí está la fecha, 8 de diciembre. Bien. Y la paciente evolucionó favorablemente de un Asia B a un Asia D posoperatoria. Esas son las imágenes que me envió hace 3 meses más o menos. Y bueno, agregar al comentario que ya han vertido anteriormente, yo recalcar como mensaje que el tiempo
como factor pronóstico es muy importante. Evaluar los problemas, identificarlos, y el planteamiento de las soluciones para los principios quirúrgicos son fundamentales para la evolución del paciente. Bien, eso es todo cuanto tengo que mencionar en esta charla. Así que un comentario, una pregunta, Elar, ¿me lo puedes hacer? Sí, claro, gracias, Carlos. Sí, hay una pregunta justo para el doctor Pedro, del doctor Eduardo Cuba. Bueno, hace un comentario que, bueno, hace la excelente conferencia. Él manifiesta que la clasificación de McCormack para indicaciones de artrodesis anterior asociada a las fijaciones posteriores cortas o largas, hay estudios recientes que no le dan reproductibilidad como predictor en la fijación larga. ¿Cuál es su opinión? Además, su aplicación en las fracturas por estallido tendría mejor valor que el PLIX. A ver, primero, Análisis McCormack analizaron el fracaso de 14 pacientes, fracaso del instrumental, en fijaciones cortas, en fracturas de estallido. Analizaron el porqué y ahí vieron las tres posibilidades de dispersión, de cifosis, de compromiso de la fractura, y que si daba un valor igual o mayor de 7 era para tratamiento quirúrgico, para soporte anterior. Si uno va a hacer una fijación larga, ya esa falta de soporte anterior es absorbida por los tornillos de más que ponemos. McCormack es exclusivamente para fijaciones cortas. Luego, el TLIX, el mismo Baccaro nos dijo que no había que usarlo, porque la fractura de estallido, una fractura a 3 o 4 como la que vimos hoy, sin déficit neurológico, va a 2 puntos. En este caso la operaríamos por el déficit, un estallido nos da 2 puntos. En este caso lo operaríamos por el déficit neurológico que tiene. Pero en los estallidos sin déficit no le prestaba atención ni a la cifosis, ni a la escoliosis, ni al compromiso del canal. Así que el TRIX, si bien es una clasificación más reproducible y que le ayuda más al médico en formación que la antigua clasificación de McCormack, que la antigua clasificación de Mager, hoy día la nueva clasificación AO con los modificadores alemanes creo que nos da un mejor soporte para la toma de decisión. Pero McCormack es para instrumentaciones cortas, no es para instrumentaciones largas. Correcto. Gracias, doctor. Hay otro, el doctor Henry Lee dice, existe compromiso anterior que no se ha resuelto y que estaría en relación al pronóstico neurológico. Bueno, me gustaría, podríamos darle acceso al micrófono porque no entiendo, bueno, no comprendo la pregunta. Me gustaría que me pueda especificar cuál es el compromiso anterior. Bueno, ¿entiendes algo, Cari, de esto? No exactamente. Creo que fue en el caso ejemplo que pusiste, que se había reabsorbido parte de la columna anterior. Correcto. Sí. No, creo que no es con el caso de discusión, sino como en el ejemplo que pusiste de una fijación corta. Me parece Correcto. que ahí... Sí, ya. Me parece que también. Doctor Bazán, está Francisco Salinas, un amigo que está acá en Arequipa, yo he venido acá de turista a Arequipa. ¿Quiere saber su opinión en relación a la fijación corta con la posibilidad de instrumentar vértebra fracturada en caso de pedículos indemnes? Me parece que también me pregunta a mí, bueno, eso aumenta mucho el tema del sostén, ¿no? Pero a ver si puede darle algún tipo de comentario en relación a esto. Sí, obviamente que no era para el caso que nos presentaste hoy. Correcto, él habla en general, ¿no? En general, pero siempre una fractura que tengo
los pedículos indemnes y por lo menos instrumento un pedículo de la vértebra fracturada, ¿no? Si es una fractura que tenga un buen soporte anterior, puedo llegar a instrumentar los dos, pero en aquellas que me quedan dudas si no se va a tener riesgo de colapso, instrumento uno solo. ¿Por qué? Porque si veo en el seguimiento que empieza a perder cierta corrección, con una lumbotomía mediante invasiva, le hago el soporte anterior. Si tengo los dos tornillos no lo puedo hacer, entonces ya dejo la puerta abierta, así tengo que hacer una vía lateral, ya no tengo que tocar la instrumentación posterior. Lo uso mucho, sí, claro. Lo uso hasta en las A2. Teniendo cuidado de no empujar más el fragmento anterior, ¿verdad? Pero si puedo, lo uso siempre, sí. En este caso, Carlos, no me fijé bien si el lado derecho del cuerpo estaba relativamente indemne. Sí, correcto. El pedículo. El pedículo se veía bien. Sí. Entonces, quizá en tu caso, forzando un poquito, podríamos poner un tornillo en el lado derecho, pero corto, obviamente, no empujar más los fragmentos y obviamente no entrar en un terreno de fragmentos múltiples que no ofrecen. En realidad, también hay un porqué. Lo pensé durante la cirugía, pero estábamos hablando de una paciente que no iba a reincorporarse a la bipedestación inmediatamente. Bueno, yo la verdad no lo planifiqué desde un inicio el colocar el tornillo, pero sí es válida la aclaración y podía haberse instrumentado también, incluido ese pedículo. Y ojo que obviamente no va a dar un soporte anterior. La intención es reforzar la fuerza anti-pull-out. Esa es en todo caso la indicación principal de un tornillo a ese nivel. Correcto. Francisco también pregunta si en el caso de instrumentar la vértebra fracturada, ¿hacen instrumentación largo? ¿Se podría fijar menos segmentos? Bueno, respondo, obviamente sí, se pueden fijar menos segmentos porque, como te mencionaba, aumenta el sostén a ese nivel, ¿no? Doctor Cauti, ¿usted instrumentaría, cuando instrumenta o tiene la posibilidad de acceder al pedículo de la vértebra fracturada, eso le permite también fijar menos segmentos? Sí, obviamente, ¿no? Sobre todo en casos de gran conminución o gran diastasis entre los fragmentos de la columna anterior, hay que tratar de reforzar atrás con una fijación más larga o con una mayor cantidad de tornillos. También se estila poner por vía transpedicular, en lo posible, injerto, ¿no? Idealmente injerto autólogo, que también puede ser algo injerto, por vía transpedicular. Y eso, digamos, refuerza un poquito más de manera indirecta desde atrás, transpedicular, el déficit de la columna anterior. Bueno, muy bien. Antes que me olvide, un comentario adicional respecto al tema de la lesión de la banda de tensión. Hemos conversado y hemos hablado de la tecnología moderna, de tener o no tener resonancia, y creo que hemos concluido de que si la institución o el lugar donde contamos sin que toca pérdida de tiempo en la resolución del caso, deberíamos de manera también protocolizada incluir la resonancia magnética. Pero no olvidemos lo clásico, lo tradicional, la clínica. Si nosotros con mucho cuidado rotamos al paciente en bloque con nuestros residentes y examinamos, palpamos la parte de la lesión, podemos con suerte palpar un ensanchamiento, una depresión, un gap, e inclusive si hay un poco más de suerte hasta una equimosis. Entonces ese es un signo clínico de que y muy
preciso de que estaría lesionado, sobre todo el supraespinoso. Entonces, no olvidar la clínica, no olvidar examinar al paciente. Además de la resonancia, etcétera, de interpretar la tomografía, etcétera. Sí, claro, fundamental. Gracias. Quiero ya dar por terminado la sesión, y antes de dar por culminado, agradecerle enormemente la participación de nuestros panelistas, el doctor Bazán, el doctor Cauti, y por la presentación del caso clínico al doctor Carlos Bueno. ASPECIBE siempre está manteniendo esta temática de hacer la presentación de casos, y eso se está haciendo regularmente, y creo que el próximo año también se va a mantener con esa estructura. Por otra parte, les invitamos a llenar este sondeo, que es muy importante para continuar con las reuniones. Hacerles recordar, no sé si tienen la publicidad del evento, que se va a también tener el segundo curso virtual. Ahí está, ya se ha mencionado al inicio. Hacerles recordar siempre, por favor, que podamos estar al tanto. Van a ser dos tardes, como en el primer curso virtual que tuvimos. El primer día de la patología traumática de columna, y en el segundo de patología degenerativa cervical. El otro es, ya se ha mencionado, el doctor Basurco temprano también ha manifestado respecto al congreso, que lo tenemos y está depende de la evolución de esta pandemia, pero ese congreso sí está disponible, digamos, para hacerlo esencial, ¿no? Pero de acuerdo a la situación de pandemia. Igualmente, como les veo a manifestar, los casos clínicos se están presentando regularmente de forma mensual, ¿no? Bueno, doctor Basurco, no sé si tiene unas palabras porque esta es la última reunión de este año. Y bueno, no sé, doctor Basurco, sí, por favor. Sí, como no, Gracias, doctor. reiterar el agradecimiento a nuestros invitados, a ti, Elar, por la moderación, al doctor Carlos Bueno por esta presentación excelente, y no menos del agradecimiento para nuestros panelistas, tanto al doctor Cauti, Daniel, y al doctor Pedro Bazán, que lógicamente nos llenan y nos dan un mensaje importante para nuestro país, que creo que la educación es una parte importante, y que entendamos estos pequeños mensajes de que de repente la gran oportunidad del paciente está en las primeras horas, ¿no? Cosa que todavía en el país es muy difícil lograrlo. Desde el paciente transferido, va, viene, es un problema, pero que se vaya entendiendo y que todos vayamos integrándonos en este conocimiento. Bueno, recordarles las actividades del próximo año y que nos sigan acompañando. Y por supuesto, siendo esta la última sesión que tenemos en este año, desearles a cada uno que tengan una bonita Navidad, que la esperanza nos una, que la familia esté junta, y que sea pues momentos de alegría a pesar del momento que nos toca vivir. Igualmente esperar que el próximo año pues cambie este panorama, que el horizonte sea mejor para todos nosotros, y que permita que estemos más unidos, ¿no? Que volvamos a juntarnos todos, que creo que todos los extrañamos. Sin más, pues, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos, y gracias por estar con nosotros, y hasta el próximo año. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos también. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.